Muy bien, pues bienvenidos a este video. Hoy vamos a trabajar con lo que es la gestión de escenas, ver cómo hacer transiciones entre una escena y otra, cómo manejar algunos elementos de esta transición, como por ejemplo el icono de espera. Y también vamos a aprovechar para revisar un poco sobre botones y algunas de las características de los métodos importantes asociados a ellos. Muy bien, vamos a necesitar algunos assets para trabajar el día de hoy. Yo les voy a recomendar que utilicemos algunos del Asset Store. Había una temática. Normalmente yo les recomiendo siempre buscar skins que contengan ya todos los elementos que van a necesitar, alguno acorde a su proyecto. En este caso, para el Boxymon, creo que este sería uno de los más adecuados. Unity ha cambiado varias veces de mecanismo para gestión de interfaces, entonces algunas ocasiones vienen skins con mecanismos de versiones anteriores, pero las imágenes nos pueden servir perfectamente para lo que vamos a hacer. Entonces voy a tomar este, lo voy a agregar a mis assets, lo voy a abrir aquí en el proyecto en Unity y lo vamos a descargar. Aquí en la parte inferior está la opción de importarlo, le voy a decir que sí. Este nos va a servir para hacer la pantalla de bienvenida, el menú principal y bueno, posteriormente pues nos ayuda a llegar aquí a la escena que ya tenemos, que es la escena de juego. Muy bien, entonces tenemos un atlas que es en donde se encuentran organizados todos los elementos de la interfaz de usuario. Esto es un tema, por ejemplo, que viene en el examen de certificación, que es el Sprite Editor. Hay una sección en donde habla de eso, del editor de sprites. Entonces, déjenme aprovechar para mostrárselos. Si yo selecciono, por ejemplo, esta imagen, la imagen del Atlas, pueden observar aquí en el inspector que tiene en Sprite Mode, dice Multiple. Eso significa que en una sola imagen podemos, por razones de eficiencia, por razones de manejo de memoria y demás, ahí podemos almacenar todos los iconos que vamos a utilizar. Y el Sprite Editor lo que nos permite es hacer una división de todos estos elementos, de alguna manera segmentar la imagen original en pequeñas piezas. Cada una de estas piezas, si ustedes observan, tiene un nombre: button, button pressed, button locked, joystick 1, joystick, arrow 1, arrow 2. Por supuesto se puede modificar la posición, el ancho y el alto de cada una de estas secciones, por llamarlas de alguna manera. Unity las llama slices. Cada uno de estos slices me permite generar, digamos, un elemento diferente, una imagen diferente para poder trabajar con mis elementos de usuario. Entonces, pues esta es una forma muy conveniente de poder hacer uso de sprites. Si por ahí ven en el examen de certificación algo relacionado con el Sprite Editor, de esto se trata. Es un editor que me permite, a partir de una imagen que contiene múltiples secciones, darle un nombre a cada una de esas secciones y utilizarlas por separado. Si yo extiendo aquí, observen que puedo utilizar cada uno de estos nombres para poder incluirlos en el proyecto de manera diferenciada. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es crear una nueva escena para que sea la escena de bienvenida. Voy a crear una nueva escena. Le voy a poner welcome.
y la vamos a abrir. Esta nueva escena debe tener un canvas. Y dentro de este canvas vamos a añadir un elemento de tipo image, que va a ser nuestro fondo. Este elemento de tipo image voy a presionar Shift Alt y voy a utilizar esta configuración de Anchor, la que está en la esquina inferior derecha. Esta configuración me permite ajustar las dimensiones de la imagen a la pantalla, de tal manera que siempre va a estar cubierta toda el área de fondo. Muy bien, le vamos a poner un nombre apropiado, background, y vamos a ir a buscar una imagen que nos pueda servir para este fin. Vamos a ver, aquí en Demo Assets hay una imagen de fondo, pero en Texture Type, eso es un poco lo que les decía, es este formato de imagen, es un formato Legacy Graphic User Interface, es de una versión anterior del manejador de interfaz de usuario. Entonces simplemente le voy a cambiar a Sprite, que es digamos el formato que utiliza el nuevo gestor de interfaz, y de esta manera pues ya tengo, fíjense bien cómo aquí, dado que este sprite es de tipo single y almacena una sola imagen, pues tengo aquí disponible la referencia. Muy bien, entonces voy a asignarle a mi fondo de pantalla este llamado background, y voy a agregar además de este un botón. User Interface Button. Y vamos a trabajar con él para hacer la gestión de escenas. Muy bien, voy a poner button starts. Vamos a ponerle aquí en el texto press starts. Y vamos a cambiar algunas de las propiedades tanto del texto como del botón. Por principio de cuenta lo voy a hacer un poco más grande. Voy a utilizar la herramienta Rect Tool para hacerlo un poco más grande. Voy a utilizar sus anchors para fijarlo en el centro, de tal manera que siempre permanezca ubicado a la mitad de la pantalla. Y vamos a cambiar primero el texto. Vamos a utilizar el font que trae este tema, que es el de Life is Goofy. Vamos a subir el tamaño de letra. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo en blanco porque lo que vamos a hacer es cambiar la configuración del botón para que no tenga este fondo gris default, sino que se maneje ahora por medio de imágenes. Entonces vean, creo que no habíamos hecho la configuración de un botón anteriormente, pero básicamente tiene un elemento de tipo image, que es el sprite principal que se utiliza para dibujar el botón. Y luego aquí en Transition tiene varios mecanismos para poder hacer el cambio de estado. Por principio de cuenta, déjenme buscar el estado default, que es este button. Ese nos va a permitir tener una imagen base para el botón. Observen que esta imagen es de tipo sliced. Esta es una que me parece que no habíamos utilizado. Habíamos utilizado field para las barras de vida, pero sliced es un tipo de imagen que está seccionada. Vean aquí en la parte inferior.
está seccionada en 9 pedazos, de los cuales los 8 pedazos exteriores, es decir, las 4 esquinas y las 4 secciones, la superior, la inferior, la izquierda y la derecha, estas 8 secciones, se dibujan siempre del mismo tamaño y lo único que se escala en el botón es la parte central. Esto para evitar que un cambio en las dimensiones de la imagen haga que pierdan definición los bordes, por ejemplo. Es una manera muy apropiada de manejar estos elementos como los botones, que no se sabe si va a ser cuadrado, rectangular, etc. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el botón base y en Transition, esta propiedad Transition lo que determina es cómo va a cambiar el botón de un estado a otro. Si lo va a hacer por cambio de color, si lo va a hacer por cambio de sprite o si lo va a hacer por medio de una animación. Vamos a utilizar Sprite Swap, dado que tenemos las imágenes disponibles. Entonces, lo que nos pide es una imagen para el estado normal, una imagen para el estado resaltado, una imagen para el estado presionado y así sucesivamente. Otra imagen para el estado seleccionado, para el estado deshabilitado y demás. Entonces, toma como la imagen base la que ya elegimos. Vamos a elegir ahora Highlight como Button Over, que es cuando pones el cursor encima del botón. Y en Pressed vamos a utilizar Button Pressed. Y con eso lo que vamos a tener es este cambio de estados. Vean aquí, al poner el cursor sobre el botón cambia automáticamente a Highlight y al presionarlo cambia a Pressed Sprite. Son los 3 estados que tenemos aquí configurados: el estado base, el estado Over y el estado presionado. Muy bien. Vamos a hacer ahora la gestión para que podamos tener un manejador de escenas y que de esta manera podamos hacer el cambio hacia la escena del menú. Entonces tenemos esta escena y lo que vamos a hacer ahora es un script para que pueda gestionar este cambio y este control de escena. Entonces vamos a ir a Canvas, vamos a agregarle un script llamado Scene Control y enseguida vamos a agregar la lógica para poder llevar a cabo este mecanismo. Muy bien, hay que notar que lo que nos pide este botón aquí abajo en la sección OnClick es nos pide un objeto que a su vez tenga un componente que ofrezca un método para que sea invocado cuando el botón sea presionado. Repito, nos pide aquí un objeto con un componente y un método específico que es el que se va a invocar cuando yo haga clic sobre el botón. Entonces, este componente que acabamos de agregar a Canvas es justamente el que vamos a utilizar para este fin. Vamos a armarlo de manera genérica para que sirva con cualquier transición de escenas. Muy bien, entonces tiene que ser público para que lo pueda invocar. No va a devolver nada. Y le vamos a poner GoToScene. Y va a recibir un string que sea el nombre de la escena a la cual se quiere dirigir. Y para poder usar una carga síncrona, es decir, para tener la posibilidad de mostrar, por ejemplo, un icono de carga sin que esto bloquee el control de la escena, necesitamos hacerlo en una corrutina. Entonces vamos a poner un IEnumerator
A esta le vamos a hacer carga. Vamos a llamar load, myLoadScene. Y recibe el mismo parámetro scene name. Y aquí arriba le decimos start coroutine myLoadScene y le pasamos la misma variable que recibimos. ¿Por qué dos métodos? Bueno, este es el que va a invocar el clic del botón y este otro pues porque queremos tener un icono de loading probablemente y quizá querramos hacer alguna transición, algún fade out por ejemplo para que vaya a negro antes de cargar la siguiente escena. Muy bien, entonces vamos a agregar un using en la parte superior. UnityEngine.SceneManagement, que es el que nos va a permitir utilizar las instrucciones de carga de escenas. Muy bien, este es porque falta todavía el return. Entonces aquí lo que vamos a necesitar es usar el Scene Manager. Y hay dos métodos, uno se llama loadScene y el otro se llama loadSceneAsync. Vamos a utilizar el segundo, el método asíncrono, es el más recomendable porque aunque a veces el tiempo de espera sea muy pequeño, en algunos casos, sobre todo si lo vamos a usar en móviles, el tiempo de espera puede ser un poco más largo, entonces lo mejor siempre es estar preparados para cualquier escenario posible. Entonces vamos a hacer mejor la carga asíncrona. Observen que dice que devuelve un elemento de tipo async operation. La diferencia principal es que la carga asíncrona me permite conservar el control de la escena hasta que la nueva escena sea cargada. Y eso pues es lo que nos permite mostrar una barra de progreso, un icono de cargando, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces vamos a usar loadSceneAsync. Vamos a darle el nombre de la escena que deseamos cargar. Y async operation es el valor que devuelve. Y lo que tenemos que hacer es que mientras async operation.isDone, mientras este valor no sea true, while not, vamos a hacer un yield return null. Es decir, nos vamos a quedar en un ciclo de espera dentro de esta corrutina mientras no sea verdadero lo que devuelve async operation. ¿Sale? Esto con la finalidad, les decía, de conservar el control de ejecución mientras carga la siguiente escena. Muy bien. Entonces vamos a regresar a Unity y vamos aquí a configurar nuestro botón. Vamos a el botón Start. Checamos en onClick y ahora lo que nos pide es un objeto, un GameObject que contenga un componente que podamos utilizar. Vamos a darle al Canvas y dentro de Canvas, en el método SceneControl, vamos a usar GoToScene, que es la que acabamos de trabajar. Como tiene un parámetro, nos abre aquí una caja de texto para poder escribirlo. Vamos a cambiar hacia el menú de la pantalla de bienvenida, vamos a ir a la pantalla de menú. Por lo tanto, este es el string que va a recibir como parámetro de entrada. Decimos que vaya al menú. Vamos a guardar esta escena, guardar el proyecto y déjenme crear rápidamente la escena de menú. Una nueva escena llamada menú, la vamos a abrir, le vamos a crear también un canvas. A este canvas le vamos a poner un fondo.
Alt Shift para maximizar. Y vamos a darle este mismo que teníamos. Creo que no hay un fondo diferente. Muy bien. Sí, vamos a darle este mismo. Y en un momento vemos algunas variantes que podamos hacer. Entonces vamos a guardar esta escena y vamos a regresar a la escena Welcome. Si quieren, aquí en el menú lo que podemos hacer es cambiarle un poquito la transparencia, cambiarle un poco el tinte a la imagen. Algo así, por ejemplo. Solo para tener una diferencia momentánea, digo. Obviamente utilizaríamos sprites diferentes para los backgrounds de cada una de las escenas. Muy bien, estamos entonces en Welcome y lo primero que vamos a hacer es probar este mecanismo. Muy bien, estamos ya aquí. Vamos a presionar Start y ok, todas las escenas que se usen a través del gestor de escenas de Unity tienen que estar incluidas en los build settings. Entonces necesitamos ir a File, Build Settings. Dentro de Build Settings necesitamos añadir aquí todas las escenas que queremos que estén incluidas en el gestor de escenas. Esto es para que LoadAsync sepa cómo ubicarlas. Entonces vamos a añadir Welcome, vamos a añadir menú y vamos a añadir desierto también. No necesitamos presionar Build, simplemente deben estar aquí en la lista de escenas a construir. De preferencia la escena de bienvenida debe ser la 0 para que esa sea la escena por default cuando corremos el juego ya fuera del editor de Unity. Muy bien, limpiamos los errores. Intentamos de nuevo y al presionar Start, entonces pasamos ahora a la escena del menú. Dado que es una carga muy rápida, prácticamente no vemos ninguna demora. Sin embargo, como les decía, esto podría ocurrir a la hora de trabajar en móviles y a la hora de, sobre todo, de hacer alguna carga de una escena muy pesada. Entonces vamos a añadir un par de elementos para preparar el proyecto para estos escenarios alternativos y quizá incluso a la hora de cargar la escena del desierto si observemos un pequeño retraso. Entonces vamos a hacer estos dos elementos adicionales. Un elemento adicional que me gustaría añadir es un componente de carga, un componente que diga loading, que podemos decirle que está cargando y que de esa manera pues podemos utilizarlo para poder mostrar un mensaje. Entonces dentro de Canvas vamos a añadir un texto. Este texto lo vamos a colocar a Shift en el centro y lo vamos a subir ligeramente. Voy a cambiar aquí el mensaje, la tipografía, el font size y vamos a necesitar cambiar también el tamaño para que quepa en la pantalla. De esta forma vamos a centrarlo y tendremos algo así. Loading. Vamos a ponerlo de color amarillo. Y vamos a añadirle, este componente le vamos a llamar loading. Vamos a añadirle como hijo una imagen que
que me permita hacer una representación similar. Vamos a necesitar una de las imágenes que vienen en los assets. Esta quedaría muy bien. Déjenme cambiar en texture type a 2D. Apply. Y esta es la que vamos a usar para nuestra imagen. Vamos a llamar loading image. Creo que está demasiado pequeña, así que vamos a hacerla un poco más grande. Y la vamos a volver a centrar. Algo así. Y vamos a crearle un script para que pueda rotar mientras espera. Loading control. Perdón, loading control, new script. Ahí está. Vamos a abrirla. Necesitamos este método. Simplemente uno que me permita rotar. Hacemos un transform.rotate y vamos a girar alrededor de Z. Sí, alrededor de Z para que pueda tener una rotación que podamos apreciar en 2D. Entonces 0, 0. Y aquí vamos a hacer 360 por time.delta time. Recuerden que delta time, no sé si ya lo habíamos utilizado, pero delta time lo que nos da es el tiempo transcurrido entre el frame anterior y el actual. O sea, el tiempo entre un frame y otro. Y normalmente se utiliza para tener una rotación uniforme, es decir, que no varíe cuando el frame rate baja. Al multiplicar cualquier operación que hagamos por time.delta time, lo que estamos haciendo es ajustar una parte proporcional de esa rotación al tiempo transcurrido de un frame a otro. De esa manera, si hay una baja o una alza en el frame rate, la velocidad de rotación se mantiene constante. Déjenme probar si funciona. Algo así, miren. Algo así es lo que buscamos. El letrero de loading y el icono después de que presione el botón Start. Entonces, lo que vamos a hacer es deshabilitar loading. ¿Sí? Dejarlo inactivo como hijo de Canvas. Y dentro del script que estábamos trabajando, dentro de scene control, vamos a obtener una referencia a él. Creo que lo mejor será obtener una referencia a un GameObject. GameObject public. Vamos a ponerlo público para fines de debug. Public GameObject loading. Y lo que vamos a hacer es en start hacer loading igual a GameObject.find. Vamos a buscar a Canvas y a partir de Canvas vamos a hacer la búsqueda del objeto loading. Una nota importante es que GameObject.find solo busca objetos activos, objetos que no estén cancelados como el nuestro. Pero Transform.find sí busca en objetos inactivos. Entonces,
Sirve bien que sea hijo de Canvas porque Canvas siempre va a estar vivo en la escena. Podemos ubicar Canvas y a partir de Canvas utilizar transform.find para buscar en sus hijos a un elemento de tipo loading. Y le ponemos GameObject. Entonces de esta manera tenemos la referencia y cuando queremos hacer un cambio de escena antes de entrar a la coroutine podemos hacer loading.setActiveTrue. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a press start. Es casi inmediato el cambio, como les decía hace un momento, y de inmediato cambiamos a la siguiente escena. Vamos a agregarle un segundo efecto, en este caso un efecto de transición, un fade out. Entonces, dentro del mismo canvas podemos añadir ahora un panel. Creo que un panel nos puede servir. Sí nos puede servir. El panel ocupa toda la pantalla. Entonces vamos a añadir un panel. A este panel le vamos a llamar Fade Out. Y lo vamos a configurar para que sea negro. Lo que buscamos es este efecto. Cambio a negros. Y una vez que cambie a negro, hacer el cambio de escena. Un fade out. Y obviamente se puede hacer un fade in del otro lado, etcétera, etcétera. Pero creo que con esto quedaría ilustrado un poco cómo hacer cambios de escena, ¿no? Muy bien, entonces lo vamos a dejar en este valor. Es el valor inicial, 0000. Lo vamos a dejar oculto porque de otra manera el panel recibiría, por ejemplo, mis clics y no podría hacer clic sobre el botón. Entonces lo vamos a dejar oculto y vamos a hacer algo muy parecido a lo que habíamos ya hecho con mi objeto loading. Solamente que aquí creo que nos conviene tener la referencia a la imagen. Sí. Muy bien, entonces para usar elementos de interfaz de usuario recuerden que necesitamos añadir el using.unityengine.ui y aquí necesitaríamos un elemento de tipo image que sea fade out. Y este fade out lo podemos obtener, bueno, una referencia a fade out la podemos obtener de una manera muy similar. A ver si se llama igual, sí, fade out .get components image para obtener la referencia directa a la imagen. Dentro de myLoadScene y antes de hacer la carga de imagen, aquí podemos hacer el fade out. Dado que tenemos un color inicial, podemos simplemente configurar un color, un target color y utilizar color.lerp, el mecanismo de interpolación que ya habíamos utilizado para hacer esta transición. Entonces color target color igual a new color. Y nuestro objetivo es que vaya a 0. Ok, 0, 0, 0, 1. La cuarta componente es la del canal alfa. Entonces, nuestro punto de partida es 0, 0, 0, 0.
y nuestro target color es el mismo color, solamente que con el canal alfa totalmente opaco, es decir, totalmente activo en 1. Muy bien. Y enseguida necesitamos hacer un for y necesitamos usar nuestra componente t. Entonces float t igual a 0.0f mientras t mientras t sea menor a 1.0f, y vamos a dejar aquí sin incremento. ¿Qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es hacer fadeouts.color es igual a es igual a color.lerp, y nuestro color inicial es el color actual, fadeout.color. Nuestro target es targetColor y nuestra variable es t. Y enseguida podemos hacer t igual a t más time.deltaTime. Recuerden que t es el factor de interpolación que va de 0 a 1, entonces si le sumamos lo que se ha acumulado de un frame a otro, lo que vamos a ir obteniendo es una transición en un segundo para cambiar de escena, ¿no? O mejor dicho, un fade out de un segundo para que luego comience la carga asíncrona de la escena. Aquí necesitamos un yield return null, y aquí en esta suma podría ocurrir que supere el valor de 1.0. En alguna circunstancia esto nos podría dar más de 1.0 y eso va a generar un error en el color. Entonces lo mejor sería aquí hacer un mat f.clamp. Clamp lo que hace es toma un valor y lo ajusta a un rango entre un mínimo y un máximo. Si se pasa del máximo, lo ajusta a 1. Si cae debajo del mínimo, lo ajusta a 0. Pues simplemente por seguridad, para que no vaya a ocurrir que se pase de 1 el valor de la transparencia y haga algo extraño con la imagen. ¿Qué otra cosa me faltaría? Bueno, aquí además de activar el icono de cargando, necesitamos también activar este nodo. Solamente que como tenemos la referencia al image, entonces vamos a necesitar invocar a nuestro GameObject setActiveTrue. Muy bien, creo que eso es todo. Vamos a ver cómo resulta. Están inactivos tanto loading como fadeout. Le damos play, presionamos start y hace el fadeout. Aquí solamente falta cambiar el orden de estos dos GameObjects. Loading debe ser lo último que se pinta para que quede encima del fadeout. De esa forma queda mucho mejor. Esto nos da una transición. Nos vamos a negro, a color negro para la transición, dura un segundo. Eso lo podemos ajustar con algún factor de time.deltaTime. Y después de que hace la transición a negros, comienza la carga asíncrona, que esa, bueno, puede durar ya cualquier cantidad de tiempo, y el icono de loading está presente. Muy bien, vamos a hacer muy rápidamente nada más el menú. Bueno, antes de ir al menú, me gustaría en UI Elements hacer un
Me gustaría hacer un prefab de de fade out, un prefab de loading. Ambos me van a servir. Y me gustaría también hacer un prefab de este botón para no volver a configurar todos los estados. Entonces vamos a guardar. Vamos a ir a la escena del menú. En la escena del menú necesitamos añadirle aquí el componente SyncControl, que es el que me va a permitir gestionar el cambio de escenas. Vamos a añadirle un loading aquí. Vamos a añadirle un fade out de la misma forma. Recuerden que el loading debe ser lo último que se pinta. Este es nuestro background. Y vamos a añadir un botón. En este caso lo vamos a colocar en la parte superior. Vamos a colocar centrado. Y le vamos a llamar nivel 1. Vamos a decirle que al hacer clic utilice de canvas el método goToScene, pero ahora en lugar de ir a menú va a ir a, ¿cómo se llama nuestra escena de los Poximons? Desierto, se llama desierto. Entonces va a ir ahora a la escena llamada desierto. Botón level 1. Duplicamos este botón. Y a este le podemos llamar, por ejemplo, Options. Aquí le decimos opciones. Y podemos tener uno más. Obviamente no tenemos todavía una escena que se llame así, pero simplemente estoy armando el menú pues de la forma en la que quedaría. Y un tercer botón que sea, por ejemplo, el de Achievements, por decir algo, en donde tenemos todos nuestros logros. Acuérdense que ya están almacenados en los player prefs. Entonces simplemente basta consultar la llave para poder hacer cada una de las activaciones. Logros, por ejemplo. Y quizá agregarle... Oh, no. Agregué una cámara por equivocación. Quizá agregarle una caja de texto en la parte superior. De un tamaño grande. Que sirva para el menú principal. Vamos a usar Life is a Goofy. Centrado y de un color. Vamos a usar, por ejemplo, algo así. Este color creo que quedaría bien. Menú principal, por ejemplo. O simplemente menú. Algo así.
Entonces simplemente haciendo una nueva configuración podemos ir a Welcome, guardamos los cambios y entonces transitamos de Start hacia Menú y luego de Menú hacia nuestra escena principal. Observen que ahí tardó un poquito más, dado que esta escena es mucho más grande en cuanto a recursos y memoria que las otras escenas que estábamos utilizando. Entonces, pues de esta manera tenemos un gestor de escenas bastante flexible y con carga asíncrona, ¿no? Aquí tenemos una pequeña carga y hacia acá tenemos ahora la carga de los próximos. Muy bien, esta es la clase principal que armamos al final, una referencia a loading y a fade out, un método goToScene que puedan ver los botones, un método myLoadScene que hace primero el efecto de transición y luego la carga asíncrona. Aquí incluso, si quisieran hacerlo con una barra, por ejemplo, no solamente pueden hacer la espera, sino también hacer un async operation.progress. Progress les da un número de punto flotante entre 0 y 1.0 que pueden utilizar para poder identificar el progreso y con este progreso pues modificar el fill amount de una barra para irla llenando en el caso de que la carga sea tan tardada que implique el uso de una barra. Ya habíamos hablado de que eso es algo no deseado, pero bueno, en el caso de que sea necesario, pues siempre pueden utilizar async operation.progress con un valor de entre 0 y 1 para poder hacer la carga. Es el porcentaje de carga. Muy bien, pues eso sería todo en este video. Muchas gracias por verlo y hasta luego.